Hola, bienvenidas a Mujeres Hablando de, con, por mujeres, el podcast de mujeres mirando mujeres. Hoy les presentamos un nuevo capítulo. ¿Están preparadas para sumergirse en este nuevo episodio? Comenzamos con la entrevista del podcast de hoy. Estamos charlando con Mariela Maitane y Sara López Jiménez de Gerstóricas. Y chicas, cuéntenos, ¿qué es el proyecto Gerstóricas? Pues Gerstóricas es una alternativa cultural y educativa con la que pretendemos divulgar la historia de las mujeres desde perspectiva feminista. Es un proyecto que surgió un poco por unas motivaciones personales. Nosotros nos conocimos en la Asamblea de Mujeres del 15M María Granate en Londres hace ya pues, más de 10 años. Más de 10 años ya, sí. Y entonces, bueno, aparte de ser una asamblea de reflexión, lo que hacíamos también era pues nuestros culturiplanes, ¿no? Nos íbamos con el resto de las compañeras y cuando íbamos, yo que sé, a una exposición, ¿no? Decíamos, joder, mira, esta exposición mola, pero, y de ese pero era en plan de, bueno, ¿por qué no nos sentimos identificadas o un poco interpeladas, ¿no? por lo que cuenta esta exposición? Y es porque, claro, la visión que nos encontrábamos pues era una visión, pues en general, de señores blancos, heteros, sin ningún tipo de discapacidad y ricos la mayoría de las veces, ¿no? Entonces decidimos empezar a hacer actividades para las compas de la asamblea, un poco llevando las dinámicas que teníamos en la asamblea, de preguntarnos desde otras perspectivas o preguntarnos cosas a lo mejor que no veíamos que se nos estuviesen resolviendo, ¿no? Y así empezamos con En busca de la Suffragette, que fue el primer paseo. Entonces, lo que intentamos en el fondo, Gerstóricas, son las actividades que a nosotras nos hubiera gustado hacer o encontrar y sobre todo para resolvernos las dudas que a nosotras nos surgían de la historia del arte, bueno, en general de todo. Entonces, un poco eso, ¿no? Buenísimo, yo no conocía el proyecto, tengo que decirlo, me pasaron el dato y dije, wow, qué genialidad, ¿qué es esto? Así que ya me tendrán en algún paseo por ahí. Qué guay, bienvenida, vamos. Bueno, ¿cuál es el objetivo con el que nació el proyecto? Desde ese lado educativo también, ¿no? Cambiar los imaginarios, ¿no? Sí, era eso, cuestionarnos también lo que nos rodea, todos los mensajes tradicionales, hegemónicos, ¿no? que hemos recibido siempre en la escuela o los medios de comunicación y replantearnos, para empezar, una serie de cuestiones desde el feminismo y darle respuesta también desde el feminismo. Rellenar todas esas lagunas, todos esos relatos invisibilizados y también poner en valor esa genealogía también femenina y feminista, ¿no? Que muchas veces pues, desconocíamos hasta hace unos años. Y también eso, desde esa necesidad personal que ha comentado Sara antes. No para parecernos a ellas, o sea, siempre lo decimos, ¿no? Nosotras no rascamos en el pasado para parecernos a las mujeres que nos precedieron o que admiramos, o bueno, sino lo que queremos es y queremos también transmitir eso, ¿no? Que hay una parte de la historia que no se nos ha contado, muchas partes de la historia que no se nos han contado, pero que analizándolas desde el feminismo, lo que nos plantean y nos muestran es que hay otras maneras de habitar este mundo, que no a lo mejor nos han tenido en cuenta y que muchas de ellas podemos aprender o reformularlas para que en nuestros días a días tengamos nuevas herramientas, ¿no? que nos ayuden a tirar o para crear una sociedad mucho más democrática, más justa, ¿no? Menos racista, menos capacitista. Entonces creemos que el potencial transformador de la historia tiene eso y desde los feminismos pues muchísimo más, claro. Y si nos preguntamos o hacemos esta gran pregunta que tenemos todos, ¿cómo consideran ustedes que se puede resumir la ausencia de tantas mujeres en la historia? Bueno, primero porque es una cuestión de privilegios, ¿no? La población privilegiada, eminentemente masculina y de clase alta, ha sido la encargada o de alguna manera la que el discurso que tenían ha sido validado. En cambio, otras personas situadas en la periferia, otra población de clase obrera o en los márgenes así, personas más vulnerables, más precarias, porque encontramos también muchas veces que cuando se incorporan relatos femeninos son también de unas mujeres que tienen una posición relativamente privilegiada respecto a otras también, ¿no? Entonces, nosotros también, además del componente de género, el enfoque del análisis de clase también lo incorporamos. Y bueno, siempre eso es una cuestión de privilegio, Sí. al final.
Sí, es decir, si tú estás muy a gusto en tu torre viendo todo y controlando todo, si las personas empiezan a ser, el resto de las personas empiezan a ser conscientes de que también son sujetos históricos, de que también han aportado de una u otra manera a este devenir de la historia y de las sociedades, a lo mejor te dicen, no, este señor baja, entonces no te interesa, ¿no? O sea, siempre decimos, ¿no?, que la educación histórica no es que esté infravalorada, es que está muy valorada, ¿no? Es decir, si tú tienes, o sea, al final el que tiene el conocimiento es el que tiene el poder. Si tú mantienes al pueblo y a la ciudadanía, pues sin conocer gran parte de la historia, vas a seguir ostentándolo, ¿no? Y eso se ve muchísimo, por ejemplo, nosotras nos sorprende siempre, a mí personalmente me sorprende muchísimo que cuando tú estás estudiando, yo que sé, a una mujer de finales del siglo XIX, ves cómo, por ejemplo, los años 20 o los años 30 ya hubo otras mujeres que también la estudiaron, ¿no? Y es como de repente hay ahí una sensación de estar empezando de nuevo, otra vez de cero, o sea, cuando podía haber sido una cadena muy chula de genealogía, ¿no? Y no tener que hacer ese sobreesfuerzo. Pero claro, mientras tú estás volviendo a recuperar o volviendo a investigar o volviendo a buscar referentes que otras ya han buscado, no estás preocupándote, ¿sabes? O sea, no estás avanzando en otros aspectos. Entonces ahí, cuando el patriarcado, ¿no?, o cuando pues unos gobiernos, en el caso del Estado español, 40 años de dictadura franquista, que silenció y tapó totalmente a mujeres que habían luchado por una independencia y una libertad, es como, ¿sabes? Está muy bien pensado, ¿no? En ese caso, por ejemplo, se ve muy bien cuando tú estudias el periodo franquista, ¿no? Cómo se hizo desde el Estado todo un mecanismo para hacer que las mujeres que estaban empezando a ser pues jóvenes o educadas o ya creciendo durante la dictadura no tuviesen conocimiento de ese avance que habían conseguido otras mujeres. O sea, porque no les interesaba, porque lo que nos querían era en casa, haciendo unas labores y unas tareas de mantenimiento sin cobrar ni un puñetero duro, ¿no? Y sobre todo, pues estando al servicio de ellos, cada vez está al servicio del Estado, ¿no? Entonces es como... Sí, siempre ha habido mucha intencionalidad a la hora de no dar a conocer referentes femeninos de lucha por los derechos laborales, por los derechos reproductivos, por los derechos sociales. Y son una manera eso de no solo ignorar a una población activa y con capacidad de agencia, sino eso de que solo tengamos el modelo establecido hegemónico de madre, esposa sumisa, amantísima y claro. De ignorar y hacer ignorantes. Sí. Ese es un poco el resumen, ¿no? ¿Y cuáles son entonces los espacios que necesita recuperar la mujer aún? Bueno, ahí sería complicado, ¿no? Porque para nosotras encontramos huellas de las mujeres en todos los espacios. Lo único es que no tenemos tan accesible ese conocimiento, pero las mujeres han trabajado en multitud de ámbitos. Tenemos referentes también en todos los ámbitos, tanto científicos como sociales, laborales, culturales. Pero desde la prehistoria, amiga, Claro, ¿sí? claro. Entonces, en realidad, las mujeres han estado presentes y muy activas en muchísimos espacios. Lo que pasa es reconocerlas como esas aportaciones. Y que esos espacios se hayan considerado espacios públicos y políticos, ¿no? Que es al final lo que hace... O sea, la historia siempre se hace desde el poder, se ha hecho desde lo público y siempre con un significado político, ¿no? Entonces, si tú no consideras que a lo mejor todas las fórmulas de medicina natural que se llevaban a cabo en la vida cotidiana, ¿no? O si tú no consideras a lo mejor que todas las herramientas que se necesitaban para moler, todo proviene de un ámbito femenino, ¿no? Entonces, hay que darle una vuelta, ¿no? Porque eso es lo que hace historia, eso es tecnología, eso es ciencia. Podemos decir también lo mismo con el arte, ¿no? Porque nos está dando valor a ciertos trabajos que se denominan de artesanía cuando son verdaderas obras de arte, ¿no? ¿Quién le ha puesto esa hegemonía? Entonces, si tú te pones a ver, hay mujeres en la historia del arte ha habido siempre, mujeres en la ciencia ha habido siempre, mujeres en el ámbito tecnológico ha habido siempre. En la escritura ya ni te cuento, ¿sabes? Es decir, estamos en todos lados, pero ¿dónde se pone el foco? O sea, para que un señor esté en el Congreso de los Diputados con la camisa planchada y que le haya dado tiempo a escribir un discurso, pues a lo mejor ha tenido alguien que le ha planchado esa camisa y que le ha hecho la comida. Entonces, a lo mejor las mujeres han hecho más por el devenir político del país que otras cosas. Y al mismo tiempo también nosotras en nuestras actividades lo que analizamos son
esos espacios que tradicionalmente han estado más masculinizados, lo que consideramos un no espacio también, ¿no? Porque nos sirve para analizar por qué las mujeres en ciertos periodos han estado vetadas de áreas de conocimiento, espacios de conocimiento, de creación validada, porque el conocimiento se crea en muchos espacios, pero digamos, esa opción más tradicional, hegemónica y validada, muchas veces los gremios, ¿no? También a nivel laboral, bueno, ¿no? O sea, las mujeres han estado vetadas de opciones laborales que les permitían tener una independencia económica, de nuevo también con el mismo objetivo de que estén en una manera secundaria o supeditadas también a una figura masculina, ya sea padre, hermano o marido, ¿no? La frase esa de las mujeres se incorporaron al mundo laboral, a mí es que no hay cosa que más me chirríe. Bueno, ¿a qué mundo laboral, cariño? A que por fin le están pagando la seguridad social, a lo mejor, ¿sabes? Pero han trabajado siempre, pero desde eso, bueno, trabajo de cotidiano y en el trabajo remunerado. Lo que pasa es que también ves muchas veces que cuando más misógino ha sido un Estado es cuando más trabajo en economía sumergida han estado haciendo las mujeres en los propios, por ejemplo, talleres familiares, ¿sabes? O sea, es como, es bastante retorcido, ¿no? Como el sistema económico y laboral ha tratado a las mujeres y cómo eso se ha traducido en su reflejo en la valoración histórica. Y bueno, no sé si también lo hemos respondido a esto, pero ¿por qué creen que es importante reflexionar, difundir y promocionar esta igualdad, ¿no? Y sí. Porque si no nos comen la merienda, es que es la Es que los derechos conseguidos no están garantizados tampoco y muchas problemáticas que tenemos ahora son secuelas de situaciones anteriores que si tuviéramos el conocimiento de cómo se han generado, iríamos directamente a atacar la raíz del problema, que es un sistema heteropatriarcal capitalista que nos oprime a diferentes niveles y, vamos, limita mucho nuestra de agencia de movilizarse, de lo que queremos también, aunque no hemos puesto muy seria antes, es verdad que los contenidos que damos son duros, tenemos un discurso incómodo, pero lo hacemos de una manera amena también porque lo que queremos es activar a la ciudadanía a que se posicione, porque por supuesto todo esto no hay un discurso neutral, tenemos un discurso feminista que lo que queremos es mejorar la sociedad y queremos que las personas sean también cómplices, ¿no? de esta energía que tenemos muchas veces, ¿no? Para transformar nuestro entorno desde lo más inmediato, desde lo local, desde lo más cercano. Sí, te das cuenta que la manera de transmitir esto, a lo mejor desde incluso temas muy fastidiados, desde el humor, hace que la gente se relaje y cuando das el mensaje duro, a la gente le pilla, ¿sabes? Dices, hostias, es verdad. ¿Sabes? Estaba yo aquí relajando, pero es lo que nos pasa, que nos relajamos porque pensamos que todo está bien, pero hay compañeras, nosotras mismas tampoco estamos bien, ¿sabes? Vivimos en una sociedad precaria, una sociedad que pues que a las compañeras racializadas las tienen muchísimo más precarizadas. Lo que intentamos hacer, o sea, nosotras siempre decimos que hacemos feminismo desde la historia de las mujeres, historia de las mujeres desde el feminismo. Y esto es porque lo que intentamos es que si la gente es consciente de todo lo que nos atraviesa, ¿no? y de todo lo que implica habitar este mundo, posicionándonos en otros zapatos, ¿no? Yo creo que se podría hacer un mundo un poquito mejor, ¿no? Que es lo que intentamos hacer, ¿no? Que todo el mundo salga, no que se hayan, por ejemplo, cuando hacemos un recorrido urbano o un taller, ¿no? No que simplemente hayan venido a un ratito, a 2 horas, sino primero que hayan estado a gusto, que hayan participado, que hayamos construido ese espacio entre todo el mundo que haya venido, pero sobre todo que se vayan, ¿por qué no decirlo? Un poquito cabreadas, en plan, porque del cabreo salen cosas muy guays, un poco, o sea, como queriendo contárselo a más gente, no que vengan a los paseos, que bienvenidos serán, sino que sean ellas y ellos quienes sean agentes multiplicadores, ¿no? Y que digan, claro, pero en plan de, pues ¿sabes que esto pasó aquí? Pues tía, no sé qué, ¿sabes? Y damos en plan de bibliografía, o sea, porque lo que queremos es eso, que de repente se genere ahí, como cuando tiras una piedra y sale un mogollón de ondas, ¿no? Pues lo que queremos es que esas ondas se sigan expandiendo. Nosotros al final somos limitadas, somos un equipo de personas muy pequeño que estamos físicamente ahora mismo en Madrid y Granada, pero no intentamos movernos allá donde nos llaman, pero sabemos que lo que estamos haciendo, pues haciendo cursos, eso se está replicando en muchos espacios. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Que no sé si me he ido de pregunta, pero bueno, yo creo que venía No. Me parece como muy bien y me gusta que sí, lo importante, lo que queremos es que o sea, los espacios que intentamos crear son que sean espacios de reflexión, o sea, y que se vayan con esa reflexión, ¿no? Y este diálogo, ¿no? Y eso yo creo que es lo que es lo fundamental. Y nosotras también nos vamos, con reflexión de cada paseo.
no es solo unidireccional ese compartir. Sí, seguramente aparecerán otras historias también ahí entre medio. No lo sabes tú. No lo sabes tú. Sí, a veces se crean espacios muy guays, muy íntimos también, ¿sabes? Muy... Sí, 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 dependiendo un poco del tema. O sea, ahora que estamos, bueno, llevamos muchos años trabajando el tema de la memoria democrática, los espacios vinculados a las mujeres, pero como que es algo que siempre lo hemos tenido muy esto, pero ahora que estamos trabajando propiamente, o sea, que la gente sabe que vamos a hablar de franquismo, o que la gente sabe que vamos a hablar, pues, yo qué sé, de exilio, de represión un poco más, como alguien lo entendería, más directa y más violenta, se crean cosas muy, muy guays, yo creo. Sí, es duro, pero... Sentimiento de comunidad también, Sí, ¿no? sí, sí. Y el momento de eureka también, que siempre decimos, ¿no? Cuando la gente dice, hostia, sí, esto es verdad, ¿sabes? No había yo que esto podía haber pasado. Pero sí, estamos muy contentas con el granito de arena que vamos dejando, sí. Y hablando un poquito de ustedes, ¿cuál es vuestra genealogía femenina? Tendríamos que grabar varios podcasts. Pues es que es desde lo cercano, ¿sabes? Sí, claro, es que Desde lo familiar, ¿sabes? De cosas que a lo mejor en otros momentos de tu vida se habían pasado desapercibidas, pero que ahora empiezan a tomar como una forma de, pues, familiares o vecinas, ¿no? De decir, ostras, ¿sabes? O analizar también por qué estaban haciendo cosas que ahora lo entiendes mejor en el día a día. es que aprendemos desde mujeres de nuestra familia de otras épocas también, otras diferentes experiencias. O Y, o sea, mujeres, sí. es que hay, no sé, hay tanto que aprender de todas las que nos precedieron. Sí, mira, el otro día vino a una de las actividades una persona que había visitado la exposición de la Sin Sombrero, que nosotros estuvimos participando en las actividades públicas, y decía que, bueno, pues que había venido y que estaba en un momento un poco flojo de su vida, tal, y que iba muchísimo a la exposición porque cada día encontraba algo nuevo. ¿Sabes? Con lo que sanar o con lo que reflexionar. ¿Sabes? Y yo cuando la oía, o sea, te emocionas, ¿no? Muchísimo. Enseguida fue decírselo a Tania, ¿no? A Tania Bayó, la comisaria. Pero sobre todo a mí me pasa, ¿no? Tú, por ejemplo, cuando lees Alvisa Carnés, es que es mi obsesión en mi caso, y lo hablas con otras personas, es que dices, jo, es que he encontrado un discurso de 1930 de una mujer obrera, que es muy difícil encontrarte discursos literarios, ¿no? Y que de repente está hablándolo con un lenguaje que a mí me está interpelando muchísimo. Entonces, ahí también el verte representada de una u otra manera, quitando esos 100 años casi de diferencia, o cuando lees a lo mejor una poesía, o lees las cartas entre Ernestina Champurcina y Carmen Conde, que dices, tú, pues es que tenían las mismas movidas que teníamos nosotras ahora, ¿no? Y cómo necesitas una red de amigas, o cuando estás flaqueando porque a lo mejor económicamente dices, claro, ¿por qué estoy fastidiada? Porque hay un capitalismo que no soy yo la que lo he descubierto, sino que ha habido muchas mujeres que ya han reflexionado sobre esto, ¿no? Entonces, es muy difícil decir genealogía como tal, ¿no? Nuestras compañeras son genealogía. Sí, y según cada momento, lo bueno es que son muchas. Entonces, o sea, no sé si a veces te pasa a ti, Mariela, pero es como cuando estás leyendo algo, es como que de repente una amiga te está dando una solución y dices, bueno, pero que esta señora escribió, ahora leyendo a Christine de Pizan, por ejemplo, estamos revisando unas cosas, ¿no? Christine de Pizan que escribió, pues yo qué sé, La ciudad de las damas en el siglo XV, por ahí, que me está petando la cabeza cómo está contando esta señora la necesidad de referentes y de construir sobre esos referentes que van a ser pilares, porque siempre vas a poder acceder a ellos para saber lo que hacer o para saber lo que no hacer, que también. Entonces, sí, la genealogía es muy amplia. ¿Y qué esperan que sea su legado a la sociedad? Pues, ¿cuál sería el legado? No sé, ¿Sabes lo que pasa? Que la forma de hacer las cosas. Sí, muchas primero. veces cuando la gente a lo mejor pues te da la enhorabuena, ¿no? O ves que a lo mejor han publicado gestóricas en buenas prácticas, ¿no? En libros, en recopilatorios, o cuando te llaman a lo mejor para intervenir, pues incluso en alguna universidad. Ya no estamos hablando para hacer actividades propiamente dichas, sino para hablar un poco el método de trabajo, de cómo lo estamos haciendo, pero cuando te llegan este tipo de correos, de repente dices tú, pues es que a lo mejor lo que a nosotras vemos como algo muy natural de la manera de divulgar la historia,
no lo es tanto desde otros ámbitos, ¿no? Entonces, yo creo que sí que estamos aportando como algo, o sea, como una metodología distinta para acercar. Y luego nosotras que trabajamos mucho desde la historia pública, lo que queremos es que la historia no simplemente se haga desde la academia, sino que también la ciudadanía aporte, ¿no? Y sea partícipe de esa configuración histórica, ¿no? Dando valor a otros, por lo que decíamos, otras narrativas y otros discursos. Ustedes usan la palabra historia, ¿no? En su nombre, utilizan la etimología de historia, gerstóricas. Y a quienes los miran de esta perspectiva, ¿cómo les decimos, amiga, date cuenta? A ver, ¿cómo lo hacemos? No lo sé. O sea, es que sí, simplemente, si lo que volvemos a lo mismo, es a través de la empatía. Es que, o sea, a ti nadie te puede negar algo a través de la empatía. Amiga, date cuenta ahora que es un proyecto sobre memoria democrática, sobre mapeo de espacios vinculados a la memoria democrática de las mujeres. Esa amiga date cuenta.org sobre todo viene de un proyecto previo que hemos llegado a institutos. ¿Cómo les explicas tú, por ejemplo, a un grupo de chavales y chavalas de 15 años que era la dictadura, qué pasaba dentro de esa dictadura a las mujeres, ¿no? O sea, son cosas como que están súper alejadas de su vida cotidiana, ¿no? Y es a través de la empatía. Cuando tú planteas algo, o sea, no es imaginaros, ¿sabes? El contexto de estas mujeres. En la amiga date cuenta, yo creo, si a nosotros se nos da un contexto, que nos expliquen qué era la sociedad donde estaban viviendo, qué diferencias había de género, ¿no? Entre otras muchas cosas, eso te ayuda muchísimo a entender las cosas y ya tienes una herramienta para ir mirando otros aspectos, pues yo que sé, desde la arquitectura a la medicina, decir, coño, claro, si es que ahora entiendo yo muchas cosas que están pasando, ¿no? Entonces esa amiga date cuenta, no es decirte, pues aquí pasó esto, es decirte, ¿por qué estaba pasando esto y por qué tú no lo sabes? Porque tampoco lo sabía yo que no. ¿Sabes por qué no nos lo han contado, no? Y hasta ahora eso, viene gente de diferentes generaciones, de diferentes contextos familiares, orientaciones Edades. sexuales, sí, o sea, de cualquier tipo. Y hay algo con lo que se identifican o que se llevan y que luego piden eso. Pues más información, más bibliografía, que de hecho ahora ya lo hacemos una práctica nuestra, siempre sí, dar todas las fuentes de donde hemos investigado para que puedan luego continuar por su cuenta investigando o recomendamos a otras compañeras, claro, sí, hay... Es un mundo lo que se abre, vamos. Bueno, chicas, si quieren agregar algo más en su momento. Bueno, que nos sigáis en redes, que nos escribáis y haciendo propuestas también de temáticas que os interesen. Sí. Que muchísimas gracias por este espacio, por invitarnos a formar parte de vuestro podcast. Y bueno, y por supuesto, que viva la lucha feminista. Y la historia de las mujeres. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que me gustó mucho hablar con ustedes. Y bueno, nos estaremos viendo en algún recorrido. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Puedes dejarnos algún comentario en nuestras redes sociales, visitar nuestra página web www.mujeresmirandoamujeres.com y consultar cómo asociarte. No te lo pienses, súmate. Hasta el próximo capítulo, mujeres.